Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. A ver, ¿quiénes están? Voy a leerlos por ahí en el chat, ¿ya? Está Samantha, está Ken, Génesis, Alondra, Camila. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bastantes chicas. Evelyn, Paula, Daniela, Luana. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Por fin, un chico. A ver, Alexander. ¿Cómo estás? Está Alexander, está Alexis, Piero también. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, está también Carlos. Hay bastantes chicas, Jenny, Gisela, Alison, Nayeli, Génesis. Hola, hola. A ver, vamos a, vamos a ir compartiendo el material mientras hablamos un poquito. A ver, a ver. Me imagino que la mayoría de ustedes ya tiene base, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguien acá que nunca haya llevado el curso de filosofía? La mayoría creo que al menos tiene un ciclo, ¿no? A ver, ahí les voy a ir compartiendo material de teoría, ¿ya? Ya. Bueno, ya tienen base, vamos a tratar de hacer la teoría de manera más resumida para que nos alcance tiempo de hacer las preguntas, ¿ya? De todos modos, siempre yo sé que hay dudas, o sea, es normal que en todo tema haya algún punto que ustedes quizás no han entendido muy bien antes, no les ha quedado dudas, tienen preguntas. Hagan sus preguntas siempre con confianza, ¿ya, chicos? Siempre que tengan dudas, pregunten, ya no se queden con la duda, porque no solamente porque es importante dominar los temas, digamos, para el examen de admisión, sino porque cuando te quedas con dudas también a la larga generas un poco de temor, ¿no? De desconfianza acerca de lo que conoces. A veces sabes lo suficiente, pero crees que te falta mucha base. ¿Por qué? Porque tienes muchas preguntas. Entonces no dejen sus preguntas para el final del ciclo. Traten de ir compartiéndolas ya durante las clases. Igual si hay una pregunta del tema anterior, de la semana anterior, pueden hacerla, no hay problema, ¿ya? Pero siempre traten de hacer sus consultas, ya sus preguntas. A ver, vamos a ver en esta primera semana. Ah, perdón, para los que no me conocen, me imagino que varios ya me conocen, pero para los que no me conocen me presento. Soy Alma Cuya. Soy egresada de la carrera de filosofía en San Marcos. También he estudiado la maestría en historia de la filosofía en San Marcos. Y bueno, ya soy una base antigua, ya. Ya terminé la carrera hace varios años. He trabajado en el Centro Preuniversitario de San Marcos, en la PRE y en otros lugares también. También he dictado el curso de economía en la PRE. Por ahora solamente estoy dictando filosofía. ¿Ya? Entonces, bueno, de filosofía a nivel PRE pues, conozco todos los temas, ¿no? Aunque mis favoritos son ética y filosofía política. Esa es mi especialidad, digamos, ¿no? Entonces, siempre que tengan dudas, preguntas, ya saben, con confianza, ¿ya, chicos? Vamos a igual siempre enfatizar en los temas que suelen venir, ¿ya? Ustedes ya más o menos han visto qué tipo de preguntas están viniendo. En el último examen han venido preguntas más cortas, un poco más directas. Entonces, si se dan cuenta, ahorita es importante reforzar la teoría. Ya las preguntas no son largas, no son de textos donde tengas que, digamos, tener comprensión lectora sobre todo, sino más bien son preguntas donde te tienes que apoyar bastante en los conocimientos teóricos, ¿ya? Entonces te va a ayudar a reforzar la teoría, ¿sí? Vamos a ir reforzando las partes más importantes, ¿ya? A ver, vamos a comenzar entonces. Esta primera clase vamos a ver los temas relacionados con la filosofía antigua. Vamos a ver los periodos de la filosofía antigua, ya, comenzando por el periodo presocrático, ya. El periodo presocrático cosmológico hace referencia a la primera etapa de la filosofía, es decir, cuando recién aparece, ¿correcto?
Cuando recién apareció la filosofía, como ustedes ya saben, los filósofos se empiezan preguntando por la naturaleza, por las cosas que ocurren en la realidad, digamos, lo que podemos ver, ¿no? Los eclipses, las tormentas, los terremotos, ¿sí? Cosas que tienen vinculación con lo que ellos también llaman cosmos, ¿sí? Cosmos en griego significa universo, ¿ya? Entonces, el periodo cosmológico presocrático es un periodo donde los filósofos se van a preguntar por la naturaleza, por el universo, cómo funciona, por qué funciona ahí, de dónde, así, perdón, de dónde viene todo, de dónde surgió todo, cómo apareció todo, qué es lo común entre todo lo que existe, porque tiene que haber habido un inicio. Fíjate esta idea que es interesante, ¿no? Tiene que haber habido un inicio y con el paso del tiempo digamos que las cosas o los elementos de la naturaleza somos distintos, ¿no? No es lo mismo un árbol que una persona, pero los dos tenemos algo en común. Tiene que haber un origen, un elemento en común, porque todo tiene que haber surgido de algo. Entonces, justamente un poco con esa idea van a partir su filosofía. ¿Cómo se llama ese origen, ese principio, ese elemento común, ese elemento esencial que quizás no podemos ver a simple vista? Pero que tiene que existir. En griego, ese elemento originario, ese elemento primero, ese elemento fundamental se le llama arjé, ¿ya? O arqué también, ¿no? Arqué o arjé. Es el elemento originario y esencial. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de la naturaleza, por ejemplo, nosotros, seres humanos, o las plantas, los animales, incluso una roca, ¿ya? Una montaña, todo elemento de la naturaleza tiene que tener un elemento en común. O sea, todos compartimos un elemento en común. Y ese elemento, cada uno va a dar una respuesta distinta, ¿no? ¿De qué cosa es? ¿Cuál sería ese elemento? No todos coinciden, pero sí todos creen que hay un elemento en común, ¿ya? Un elemento esencial. Van a haber muchos filósofos presocráticos, estos son los más importantes, porque hubieron más, pero estos son los más importantes, los más relevantes, por distintos motivos. Por ejemplo, en el caso de Tales, Tales es considerado por muchos el primer filósofo o el padre de la filosofía porque es el primero en tratar de dar una respuesta a esta inquietud. Es el primero en alejarse de las explicaciones mitológicas para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Es más, algunos consideran ¿ya? que Tales fue el primero en predecir un eclipse, ¿sí? El primero en predecir un eclipse en Occidente, ¿no? En nuestra cultura occidental. Ahora se sabe que los chinos incluso ya habían logrado hacer predicciones, o que en Asia se habían logrado hacer predicciones de eclipses, pero al menos en el lado occidental del mundo, aparentemente el primero en hacer una predicción de ese tipo fue Tales, ¿ya? Entonces, Tales era lo que llamaríamos actualmente una especie de científico, pero lo que pasa es que la ciencia en esta época no existía propiamente, ¿no? Justamente la importancia de estos primeros filósofos, recuerda, es que son como filósofos científicos. Son personas que tratan de encontrar en la naturaleza las respuestas y por eso es que se dice que se alejan un tanto de las explicaciones mitológicas, ¿no? ¿Recuerdas esta famosa frase, el paso del mito al logos, que ha venido en examen de admisión? ¿Ya? Lo voy a dejar acá en el chat. El paso del mito al logos, ¿no? Ya hemos hablado de esto antes en alguna clase, pero lo recuerdo porque es importante, lo dejé ahí en el chat. El paso del mito al logos hace referencia justamente a ese tratar de abandonar las explicaciones fantásticas basadas en dioses y más bien tratar de entender la naturaleza desde un punto de vista más, digamos, racional, ¿no? Justamente logos, logos en griego significa razón. Entonces, todos estos filósofos van a considerar que en la propia naturaleza se encuentra la explicación, que no hay que ir a otro lado a pensar en otros seres que en los que están en la propia naturaleza. No hay que tratar de encontrar las explicaciones fuera de la naturaleza, sino en ella misma, ¿correcto? Y por eso, como repito, muchos consideran que estos filósofos son como los
protocientíficos, digamos, primeros científicos de Occidente. ¿Ya? Son filósofos científicos porque tratan de explicar los fenómenos de la naturaleza a partir de explicaciones o causas materiales, no fantásticas ni religiosas, digamos, ¿no? Entonces, Tales fue el primero en hacer eso y por eso es importante. Ahora, ¿cuál fue el arjé para Tales? Como ya saben algunos, el agua. El agua, ojo, cuando acá se dicen el agua, el aire, el fuego, a veces nosotros lo tomamos de manera muy literal, ¿ya? Obviamente se hace este tipo de esquemas para resumir, porque si ahondamos en todo lo que decían, pues nos tomaríamos una clase solamente hablando de los presocráticos y eso, faltaría tiempo. Entonces, cuando tú veas este tipo de términos, no, digamos, tienes que tener en cuenta que no necesariamente hace referencia a algo tan básico o tan literal. Nunca tomes la filosofía de manera demasiado literal. La filosofía es muy metafórica. Entonces, justamente ese es uno de los problemas para algunos para entender filosofía, porque toman las cosas de manera literal y luego no entienden o les parece tonto lo que plantean los filósofos, ¿no? Hay que tratar de ir un poquito más allá. Entonces, cuando Tales habla del agua, no está hablando del agua, pues, por ejemplo, acá tengo agua con una manzanilla, ¿no? O el agua que ves que sale de tu caño, ¿no? No se refiere al agua así tal cual, se refiere a un elemento líquido fundamental, porque en realidad en todo ser vivo tiene que haber agua para que haya vida, ¿correcto? En todo ser tiene que haber agua para que haya vida. Pero incluso, y acá está lo curioso de Tales, él va a decir, incluso aquellos elementos que parece que no están vivos, también tienen que tener ese elemento. Ese elemento, ¿por qué? Porque como ya te dije, todos los seres de la naturaleza tenemos que tener algo en común, un elemento esencial. Entonces, Tales va a creer que incluso, por ejemplo, una roca o una piedra tiene agua en su interior, agua en el sentido de este líquido fundamental. ¿Correcto? Tiene un líquido, solamente que no lo podemos observar a simple vista, pero debe tenerlo, ¿correcto? Y justamente por eso es que Tales, digamos, que considera que todo está vivo y se dice que hay un panpsiquismo, ¿ya? Te voy a dejar por si acaso el término. Hace años vino una pregunta sobre eso en el chat. Siempre te recomiendo, eh, si es que no tienes, te recomiendo siempre tener un un, un cuadernito de apuntes, un cuadernito de notas, ¿ya? Para que apuntes siempre algunas cosas. Además que te sirve de recordatorio, ¿ya? Siempre apunta algunas cositas que te voy mencionando para que vayas completando también la teoría, ¿ya? Entonces, panpsiquismo, ya te lo dejé en el... Pan significa todo. Psiquismo viene de psique, que en griego significa alma. Es decir, todo tiene alma. Todo está vivo, porque el alma para los griegos era principio de vida. Si algo tenía alma, estaba vivo. Entonces, para tales todo está vivo, porque todo tiene alma, incluso aquellos seres que parecen inertes, ¿correcto? Que parece que no tuvieran vida. Entonces, por eso es que el agua es ese elemento fundamental que está detrás de todo, porque sin el agua no existiría nada de lo que hay, ¿no? Eso es lo que plantea Tales. Ahora, luego de Tales, el siguiente, digamos, cronológicamente, lo estamos viendo en ese sentido cronológico, habría aparecido Anaximandro. Al parecer ha habido una, digamos, relación entre Tales, Anaximandro y Anaxímenes. ¿A qué me refiero? Al parecer los tres se conocieron por los datos que se tienen y los tres vivieron en la ciudad de Mileto. Esto es lo que se conoce como la escuela de Mileto. Es decir, fue un grupo, ya, fue un grupo de filósofos que tuvieron contacto y al parecer, no solamente contacto, sino que Anaximandro habría sido discípulo de Tales y Anaxímenes habría sido discípulo de Anaximandro. Entonces ahí hay una relación, ¿ya? Ahora, Anaximandro no va a estar muy de acuerdo con Tales acerca de qué es el agua, el elemento fundamental. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque en la naturaleza encontramos el opuesto del agua, lo contrario del agua, que sería el fuego. Entonces, ¿cómo del agua podría nacer algo contradictorio, contrario, ¿no? Como el fuego, como que no tiene mucha lógica, ¿no?
Entonces Anaximandro va a decir, no, no puede ser el agua, tiene que ser otro elemento. Un elemento natural, sí, pero no que sea tan definido como el agua. Porque si, supongamos, ¿no? Ya, supongamos que yo dijera, no, no es el agua, es el fuego. Igual tendríamos el mismo problema. ¿Cómo del fuego nace el agua? ¿Cómo del agua nace el fuego? O sea, ¿cómo algo puede engendrar su opuesto, su contrario, su contradictorio? Anaximandro va a decir, no, no puede ser un elemento con características tan definidas, porque si tiene características demasiado definidas, no puede engendrar algo completamente distinto. Y en la naturaleza no vemos cosas con una sola característica, sino cosas muy diversas, muy distintas. Por lo tanto, Anaximandro va a decir, tiene que ser un elemento que sea capaz de convertirse en cualquier cosa. Y por eso va a crear una palabra, ¿correcto? Va a crear la palabra ápero. Apeiron es una palabra inventada, digamos, ¿no? Apeiron significa, a ver, siempre en griego la A es negación. O sea, A significa sin, ¿correcto? Sin algo, ¿correcto? A significa no o sin. Y peiron, ya, peiron, que sería la otra parte de la palabra, significa definido. ¿Ya? Definido o limitado. Entonces, ¿qué significa apeiron? Sin determinación, sin definición, ilimitado, indefinido. Pero ilimitado no en el sentido de que sea, digamos, absolutamente grande, no. Ilimitado en el sentido de que no tiene digamos, límites, ¿no? No tiene obstáculos para convertirse en otra cosa. O sea, no es algo definido, sino es algo más bien indefinido. Es un elemento que se puede transformar en cualquier otra cosa. Se puede transformar en agua, se puede transformar en fuego, se puede transformar en tierra, se puede transformar en aire. Y justamente porque se puede transformar en cualquier cosa, no lo vemos como un elemento directo. O sea, no es que yo vaya a ir a la naturaleza y vaya a decir, ah, mira, acá está el apio. No. O sea, no es algo que podamos observar a simple vista, pero sí es algo que podemos intuir que existe, porque si no fuera así, no podríamos explicar la diversidad de elementos que hay en la naturaleza, la diversidad de cosas que hay en la naturaleza. ¿Correcto? Entonces, recuerda, apeiron es una palabra que él inventa para hacer referencia a esta idea que él tiene del elemento fundamental del arjé. ¿Correcto? Ahora, Anaxímenes va a plantear que no es el apeiron ni el agua, sino el aire. ¿Y por qué el aire? Porque el aire justamente tiene esta cualidad definida, en el sentido de que el aire es lo más sutil que hay en la naturaleza. Es lo más liviano, es lo que puede, por decirlo así, introducirse sin que tú lo veas. Está permanentemente en todo, aunque tú no lo percibas y no te des cuenta de su existencia. Es más, acuérdate que Tales había dicho el agua era indispensable para la vida, pero Anaxímenes va a tomar esa idea para decir que es el aire, porque va a decir, y el aire no es realmente lo que nos mantiene vivos, porque, por ejemplo, un ser humano o un animal, cuando muere, justamente exhala aire, se queda sin aire en su interior. Entonces, más bien es el aire lo que nos mantiene vivos. Y justamente en la cultura griega, se tenía mucho la idea de que el alma era como un hálito vital, era como una especie de respiración. Y por eso cuando la gente moría, daba su último aliento y era, la idea que ellos tenían era que el alma salía del cuerpo y ahí es cuando el cuerpo dejaba de vivir. Entonces el alma sería como una especie de soplo de vida, una especie de aire, ¿no? Que nos mantiene vivos. Y por eso Anaximandro va a decir, el aire es lo más sutil y es lo que está dentro de todo lo que existe. El aire se filtra por todo, cualquier resquicio. No hay nada que no pueda contener aire en su interior. Todo tiene aire en su interior, ¿sí? Por lo tanto, es el aire y no el apeiron ni el agua lo que constituye el elemento fundamental, la esencia de todo, ¿ya? Ahora, luego de estos tres filósofos que ya te dije que se consideran los tres, ¿no? La escuela de Mileto, así se les llama, la escuela de Mileto, estos tres filósofos griegos, aparece un filósofo que va a ser importante también, va a ser sobre todo especial porque va a ir un poco más allá.
va a ir más allá de lo que habían planteado los anteriores. Ese es el primer filósofo, digamos, un poco más abstracto, porque Pitágoras va a decir que no es un elemento, digamos, físico, el arjé, la esencia no está en un elemento físico, sino en un elemento, podríamos decirlo así, más abstracto, que sería el número, ¿correcto? El número, porque recuerda que Pitágoras era matemático, entonces él entendía la naturaleza de forma matemática. Él creía que los números eran, por decirlo así, la estructura del universo. Todo el universo se sostiene en una estructura numérica, una estructura matemática. Entonces, si yo quiero comprender el universo, tengo que entender esa esencia matemática que está detrás de todo, de todas las cosas. Todas las cosas pueden entenderse y pueden conocerse de manera matemática. ¿Por qué? Porque en el universo hay una armonía. Recuerda que Pitágoras cree mucho en la armonía del universo. Es más, Pitágoras cree que hay una especie de música universal que sostiene esa armonía. No sé si alguno de ustedes estudia música. ¿Alguno conoce algo de música, de teoría musical, el pentagrama, las notas musicales? ¿Cuántas notas son? ¿Cuántas son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete, ¿no? Siete notas musicales. ¿Han visto un pentagrama? Ya. Ustedes saben que las notas musicales las descubre Pitágoras. O sea, él es el primero que hace todo un estudio de las notas, ¿no? Que nosotros conocemos, de las diferencias entre las notas. Hace todo un estudio de la música. Él también practicaba música. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesaba tanto la música? Porque la música también tiene una estructura matemática. Entonces él creía que si la música tiene una estructura matemática y el universo tiene una estructura matemática, entonces también hay una especie de melodía universal, una especie de música universal que sostiene o que se encuentra en el universo, ¿correcto? Y que esa armonía, ese orden, ¿sí? La armonía es orden, permite justamente que el universo funcione correctamente. Entonces, si queremos entender el orden cósmico, tenemos que entender que el cosmos tiene un orden matemático también, ¿correcto? Entonces, Pitágoras, si te das cuenta, es un poco más abstracto, ¿no? Por esa vinculación fuerte con las matemáticas. Y justamente eso es algo que a veces no se conoce mucho. Platón tiene mucha influencia de Pitágoras. Generalmente se habla de la influencia de Sócrates, pero antes de conocer a Sócrates, Platón tuvo otros maestros y esos maestros eran seguidores de Pitágoras. O sea, no lo habían conocido, pero había toda una escuela pitagórica. Eran como, digamos, Pitágoras ya había muerto, pero había muchos griegos que seguían las enseñanzas, las ideas de Pitágoras, ¿no? Y por eso es que Platón también le va a dar mucha importancia a las matemáticas dentro de su sistema filosófico, ¿correcto? Ahora, luego de Pitágoras tenemos a Heráclito. Y acá sí es importante recordar que Heráclito y Parménides, ¿no? De alguna forma tienen una vinculación. O sea, siempre es importante estudiarlos juntos. ¿Por qué? Porque si bien no se conocieron, vivieron en ciudades diferentes, nunca debatieron entre ellos, sus posturas filosóficas son completamente distintas y justamente entendiendo una puedes entender la otra, porque es su contrario, opuesto absolutamente. Heráclito, seguramente tú debes recordar esta famosa frase de nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿no? Que justamente refleja esa idea que tenía él del flujo constante. La naturaleza está en un flujo permanente, es como un río que no se detiene. El río en ningún momento es estático, el río siempre está moviéndose, así como la naturaleza está en perpetuo movimiento, en flujo. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque las aguas del río cambian constantemente e incluso la persona que entra al río, supongamos en la mañana, no es la misma persona que entra al río en la tarde o en la noche. Hay un cambio permanente en todo lo que existe, tanto en lo que vemos, el río, no sé, las montañas, los árboles, los animales, como en nosotros mismos. Nosotros mismos estamos cambiando, aunque no somos conscientes generalmente de ese cambio, porque ocurre justamente en nosotros. O sea, nosotros nos damos cuenta del cambio que se da fuera, pero no nos damos cuenta del cambio que
también se produce en nosotros mismos, pero todo está dominado por el cambio, todo está dominado por ese perpetuo flujo. Entonces, ¿cuál es el elemento, ojo, el elemento de la naturaleza que mejor refleja ese cambio constante? Él va a decir el fuego. Pero de nuevo acá, ya te dije hace un momento, no lo tomes de manera literal. Él no se está refiriendo al fuego que tú ves en tu cocina cuando prendes la hornilla para calentarte, no sé, para hervir agua, para cocinar algo. No se está refiriendo al fuego de una fogata en el campo, no. Cuando él habla del fuego, el fuego es un símbolo. Hay que tomarlo de manera simbólica, no literal. Es un símbolo del cambio constante que vemos en la naturaleza. ¿Y por qué el fuego? Porque el fuego, si tú te das cuenta, siempre no prendes una vela, una fogata, no se queda quieto nunca. En ningún momento está absolutamente quieto. En ningún momento. Incluso dentro de una habitación cerrada puede parecer que está quieto, pero no lo está. Entonces el fuego representa ese movimiento constante que a veces es casi imperceptible, ¿no? Como te decía, en nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros cambios hasta que ha pasado un tiempo, ¿no? Pero que está ahí dominando todo. El fuego es la esencia, el cambio, el movimiento, el flujo es la esencia de todo, ¿correcto? Pero este movimiento constante, ¿por qué se da? Si todas las cosas fueran absolutamente iguales, no se daría. Entonces, justamente por eso Heráclito va a plantear que hay opuestos o contrarios que están luchando. Esa lucha es lo que permite el cambio constante. ¿Has visto este símbolo del yin y el yang alguna vez? ¿Has visto el símbolo del yin y el yang? ¿Sí? ¿Sí han visto? Ya, exactamente eso es lo que piensa Heráclito. ¿Sí? La oscuridad y la luz, lo femenino, lo masculino, lo húmedo y lo seco, lo frío y lo caliente, la vida y la muerte, ¿sí? La juventud y la vejez, ¿sí? Todo eso, justamente ese exacto. O sea, la naturaleza está compuesta de opuestos, pero que mantienen un equilibrio. O sea, el cambio para Heráclito no es caótico. O sea, no es que las cosas cambien y no sé por qué cambian y cómo cambian. No, hay un equilibrio, hay un orden. Recuerda que para todos estos filósofos la idea de orden es importante. ¿Por qué? Porque cosmos en griego significa universo, sí, pero la raíz más antigua de la palabra es orden. Cosmos significa orden también en griego. Entonces, para todos ellos, el universo tiene un orden, tiene una racionalidad. O sea, las cosas ocurren por algo. Las cosas siguen ciertas leyes y justamente ahí está la conexión entre el hombre y la naturaleza, porque justamente porque la naturaleza sigue cierta lógica, cierto orden, cierta racionalidad y nosotros somos seres racionales, nosotros podemos comprender ese orden. ¿Se entiende? Nosotros como seres racionales podemos comprender la racionalidad de la naturaleza. Podemos entender cómo funciona, por qué ocurre como ocurren las cosas, por qué cambian como cambian las cosas. Entonces, para Heráclito, el universo tiene un orden, una lógica, una racionalidad que el hombre puede conocer. Esa racionalidad, sí, hay cambio, pero hay un equilibrio al mismo tiempo. O sea, no es que las cosas cambien de manera absurda e ilógica, no. Los contrarios no se destruyen, los contrarios se complementan. Y por eso es que nosotros vemos un ciclo, ¿sí o no?, en la naturaleza. Por ejemplo, las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, luego de nuevo la primavera y así, ¿no? O sea, hay cosas que se repiten, que son constantes. Sí, hay leyes que el hombre puede conocer gracias a su razón. Pero todo está en constante cambio, ¿ya? Todo está en constante cambio, pero también en equilibrio, en armonía. El fuego, el cambio, no es destructivo, no es destructivo. La lucha de opuestos no significa caos, no significa desorden, significa al contrario, armonía, ¿correcto? Entonces, es lo que plantea Heráclito. Luego viene Parménides y Parménides va a decir que no, las cosas no están constantemente cambiando porque sería ilógico que
de un elemento, por ejemplo, como supongamos, ¿no? El agua, surge el fuego. ¿Cómo puede surgir el contrario? ¿Te acuerdas lo que había dicho Simandro? Que no puede ser el agua el arjé, ¿sí? Porque el agua no engendra el fuego, porque es su opuesto. Entonces, algo parecido va a decir Parménides. Un elemento no puede engendrar su contrario. O sea, de lo blanco no puede surgir lo opuesto de lo blanco, porque eso significaría que en lo blanco ya hay una semilla, un germen de eso que tú llamas opuesto. Entonces, si hay un germen, es decir, si hay una esencia, supongamos, de lo negro en lo blanco, entonces lo blanco no es blanco de manera absoluta, ¿correcto? Entonces Parménides va a decir, entonces en realidad no hay un cambio, sino todas las cosas son lo mismo. En esencia todos somos lo mismo. Mira, escucha, si en esencia todo es lo mismo, entonces, por qué pensamos que las cosas son muy distintas? ¿Por qué? Piensa, si en realidad todo comparte la misma esencia y todo en el fondo es lo mismo, ¿qué es lo que nos hace pensar que hay opuestos? Lo que dice Heráclito, que hay cambios. ¿Qué es lo que nos hace pensar eso? ¿Qué es lo que nos hace creer que hay cambio y hay movimiento? A ver, ¿te acuerdas lo que te había dicho? Las estaciones, ¿no? ¿Con qué ves esos cambios? ¿O cómo crees o de dónde sacas la idea de que hay cambios, de que hay opuestos en la naturaleza, en la realidad? ¿Por qué? Porque te basas en qué? ¿En tu qué? En tu percepción, ¿sí o no? Es decir, tus sentidos te hacen creer que hay cambio. Claro, veo que hoy día, por ejemplo, en este momento es de día y de acá a unas horas ya va a ser de noche, ¿sí o no? Llega unas 8 horas, ya va a oscurecer. ¿Qué es lo que me hace creer que hay movimiento o que hay opuestos? Mis sentidos. Mis sentidos son los que me dicen que hay cambios. Pero justamente Parménides va a decir, nuestros sentidos nos hacen pensar que hay movimiento y hay cambio. Los sentidos nos engañan. Eso nos está diciendo Parménides. En esencia todo es lo mismo. Como la mayoría de nosotros se guía por los sentidos, creemos que los sentidos son la verdadera realidad. Nos están diciendo lo que son las cosas. ¿Correcto? Entonces nos guiamos por nuestros sentidos y por eso creemos, pensamos que hay movimiento. Si nos guiamos por la razón, recuerda, Parménides es racionalista. Si nos guiamos solo por la razón, nos vamos a dar cuenta de que es absurdo pensar que del agua surge el fuego o que del fuego surge el agua. Eso es completamente ilógico. Que de lo seco surge lo húmedo, que de lo húmedo surge lo seco, o que de la vida nace la muerte y de la muerte nace la vida. No, todo permanece. En esencia, todo sigue existiendo de la misma manera. Solamente que en apariencia, fíjate, esta diferencia entre esencia y apariencia que va a luego surgir de nuevo con Platón. Una cosa es cómo son las cosas y otra cosa es cómo parecen ser las cosas. ¿Te acuerdas? Esto ya lo hemos visto antes, la mayoría ya lo conoce. ¿Te acuerdas lo de la alegoría de la caverna? La apariencia, las sombras y la esencia, la verdadera realidad, la que está fuera de la caverna, ¿te acuerdas? Entonces, es lo mismo. El origen justamente de esa idea de que hay como dos realidades, una realidad verdadera que captas con tu razón y otra realidad que es aparente, ¿no? Que es la que me dicen mis sentidos o nuestros sentidos, ese origen, esa idea ya está en germen en Parménides. Por eso es que Parménides cree que para conocer la esencia no podemos guiarnos de los sentidos, sino de la lógica, digamos, de la razón, ¿no? Y la razón nos dice que todo tiene que ser lo mismo en esencia. En apariencia pueden ser distintos, pero en esencia es lo mismo. Y por eso él habla del ser. El ser, ¿ya? El ser se refiere a lo esencial o la totalidad. La naturaleza, el ser,
¿ya? La totalidad, todo lo que existe. Tú eres parte del ser, yo soy parte del ser, los animales, las plantas, todo lo que existe es parte del ser. La realidad, el ser es uno, no son opuestos, es uno, dice Parménides. Todo, ¿por qué? Porque todo es lo mismo en esencia. Entonces, en apariencia puede ser diferente, pero en esencia es lo mismo. Entonces, el elemento que constituye todo es único. No son dos opuestos, es uno solo, que en apariencia pueden ser distintos, pero en esencia es uno. Por lo tanto, el ser es eterno, porque si no fuera eterno significa que ha nacido, es decir, significa que en algún momento no ha sido, y eso sería absurdo. Por lo tanto, el ser es eterno, es uno, ¿sí? Es único, ¿ya? Es perfecto, porque si no fuera perfecto, significaría que podría perfeccionarse, pero eso significaría cambio, y ya sabemos que el cambio no existe para Parménides, ¿no? Entonces, el ser es eterno, es uno, es perfecto y es infinito. Es infinito ¿por qué? Porque lo abarca todo. No hay nada que se escape del ser. El ser es la totalidad y es la esencia, ¿correcto? Entonces, nada se escapa de él, ¿sí? Luego tenemos Empédocles, que de alguna manera Empédocles va a, digamos, tratar de unificar algunas de las ideas que ya se habían planteado antes. Mira, Empédocles va a hablar de los cuatro elementos clásicos, ¿no? Que incluso en la literatura, en muchos libros, en muchas obras se han vuelto, en películas también, a mencionar, ¿no? Los cuatro elementos naturales clásicos, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Esos cuatro elementos que los encontramos en la naturaleza constituyen todo lo que existe. Es decir, tú estás hecho de los cuatro elementos, yo también, un árbol, también un perro, un gato, incluso una piedra. Evidentemente, yo soy distinto de una piedra, pero digamos, ambos tenemos los cuatro elementos solamente que en distintas proporciones. Obviamente, una piedra tendrá más elemento de qué, más proporción de qué elemento. Agua, aire, tierra o fuego. Obviamente de tierra, ¿no? Porque la piedra es un elemento más sólido, más seco, más compacto, ¿no? Pero eso no significa, dice Empédocles, que no haya otros elementos en su interior, solamente que en mucha menos proporción. Pero todo está compuesto de los cuatro elementos, todo, ¿ya? Eso es lo que plantea Empédocles. Estos elementos se pueden atraer o se pueden separar de acuerdo a las energías del universo, porque hay, o sea, estos elementos, digamos que serían como los compuestos de todo lo que existe, pero aparte de estos compuestos habrían movimientos en el universo, energías que harían que estos elementos se unan, se separen, ¿ya? Que él llama el amor y el odio, se llama los elementos que perdón, a estas fuerzas del cosmos, ¿no? El amor haría que los elementos se junten y el odio haría que estos elementos se separen, ¿ya? Ahora, Demócrito, de todos los filósofos presocráticos, Demócrito va a ser para muchos el filósofo más científico. Y tanto así que incluso hay científicos, ¿no? Hasta el siglo XX, ¿ah? Que han leído a Demócrito. Entre ellos, el más conocido probablemente sea Einstein. Einstein leyó a Demócrito y es más en sus obras, porque Einstein escribió, aparte de ciencia, escribió también cosas más ligadas a la filosofía, ¿no? O entre la ciencia y la filosofía, él habla de Demócrito. Es uno de los filósofos que él leyó, porque leyó también otros filósofos como Leibniz, Schopenhauer, Kant, ¿sí? Pero uno de sus filósofos favoritos era Demócrito. ¿Por qué? Porque Demócrito es el primer filósofo en tratar de dar una explicación absolutamente material del cosmos. Va a decir que todo lo que existe en el cosmos está compuesto de átomos. Todo ser, tú, yo, un perro, una piedra, todo está compuesto de átomos. ¿Y los átomos qué cosas son? Son partículas muy pequeñitas, imperceptibles al ojo humano, pero que están ahí, ¿no? Como piezas, digamos, como legos, ¿no? Como piezas de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, todo cuerpo que exista, toda cosa que exista, esta taza, tu gatito, tu perrito, tu cuaderno, todo, está compuesto de estas pequeñas partículas materiales, aunque imperceptibles al ojo humano. Si esta taza se me cayera,
tendríamos varios pedacitos de la taza. Si ese pedacito yo lo hiciera más pequeño, imaginemos que lo trituro, tendríamos partículas más pequeñas. Entonces el átomo vendría a ser esa partícula que ya no puedes dividir más, que la quieres dividir más y ya no puedes, ya no podrías, sería imposible de dividir. Justamente de ahí viene el término átomo, ¿no? A, ya te dije que significa negación. A es sin, ¿correcto? Sin. Y tomo, ¿qué significa en griego? Parte. Por eso los libros a veces tienen tomos, ¿sí o no? Tienen partes, divisiones. Entonces, ¿qué significa átomo? Sin división, sin partición. Es ese elemento que ya no puedes partir en más. Es el elemento más pequeño de la naturaleza que compone todo lo que existe. No hay nada que no puede estar compuesto por átomos. Incluso Demócrito dice, si los dioses existen, también tienen que estar hechos de átomos. Para que te des cuenta de lo, por decirlo así, de lo atrevida de su proposición, ¿no? De su propuesta. ¿Correcto? Bien. Vamos a pasar ahora al periodo socrático o antropológico, ¿ya? El periodo socrático, fíjate, o antropológico es uno de los que más han preguntado en examen de admisión. ¿Ya? Es uno de los que más he venido. ¿Por qué? Porque es un momento importante para la historia de la filosofía, es un parteagua, es un momento clave, es un momento bisagra, es un momento que separa dos etapas. La etapa presocrática y todo lo que va a venir después, que de alguna manera es heredera justamente de Sócrates. ¿Cuáles son los filósofos más importantes en la historia de la filosofía? Para muchos, Platón y Aristóteles. Por eso es que debes haber visto, ¿recuerdas esta famosa pintura de la Academia de Atenas donde está Platón señalando hacia arriba y Aristóteles señalando hacia abajo? ¿Has visto esa pintura que aparece en todos lados, ¿no? La Escuela de Atenas, sí, así se llama la pintura, porque de alguna forma esa pintura resume los dos grandes sistemas filosóficos que vamos a ver en un momento, ¿correcto? Lo vamos a ver en un rato. Pero ¿quién justamente da origen a todas esas preguntas que se van a hacer Platón y Aristóteles sobre el bien, la virtud, si hay algo más allá, si hay un orden en la naturaleza, pero, o sea, ya no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito moral? ¿Correcto? Es decir, las leyes, por ejemplo, de dónde surgen, quién las da, la virtud, cómo nos comportamos, la política, ¿correcto? ¿Cómo debemos comportarnos en sociedad, ¿no? Si nos debemos preocupar por el otro o no, y en qué se sostiene esa relación con los demás. Todas estas cuestiones antropológicas. Recuerda que antropológico viene de antropos. ¿Y qué significa antropos en griego? Hombre. ¿Correcto? Antropos. Ahí lo dejo en el chat. ¿Qué significa antropos? Hombre. Entonces, todas estas preguntas, todas estas dudas relacionadas con el hombre, ¿qué es el hombre? ¿Para qué vive el hombre? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Todas esas preguntas que tienen que ver con la vida humana las va a comenzar a hacer Sócrates. ¿Ya? Y eso va a tener una influencia muy importante en Platón y a su vez Platón va a influir en Aristóteles. Aunque Aristóteles critique a Platón, los temas de los que habla Aristóteles son los temas de Platón, ¿sí? Y son los temas a su vez de Sócrates. Entonces Sócrates determina toda una línea en la historia de la filosofía, es decir, de alguna manera él, ¿no? Cambia el rumbo de la filosofía. ¿Ya? Y por eso es importante, es muy importante para la historia de la filosofía. Por eso es que se habla, mira, de periodo presocrático, o sea, como diciendo, como antes de Cristo y después de Cristo, ¿te das cuenta? ¿Sí? Antes de Sócrates y después de Sócrates, ¿correcto? Entonces, la importancia de Sócrates es definitiva, ¿ya? Es definitiva, ¿correcto? Donella, esta de acá, el periodo presocrático, ¿sí? Ah, no les he explicado esta parte de acá porque, bueno, ya no hay mucho tiempo para repasar demasiado, pero te lo he puesto sobre todo como información adicional que puedes usar para repasar luego, ¿ya? Acá está lo del debate acerca del movimiento, todo eso, te lo he dejado acá, ¿ya? Entonces,
Sócrates va a ser importante. Y mira, justo he puesto esta imagen porque refleja lo que hacía Sócrates. Nunca te olvides, y lo que más han preguntado, ¿ah? La mayéutica. La mayéutica es lo que más han preguntado en examen de admisión. ¿Qué hacía Sócrates? ¿Qué lo hacía distinto? Y justamente vamos a ver acá una diferencia importante con otros intelectuales, otros pensadores, otros eh, personajes que fueron muy importantes en la época de Sócrates también, pero eran distintos. Había algo que los diferenciaba. Sócrates conversaba con cualquiera. Sócrates hablaba con cualquiera. Se detenía en cualquier lugar para conversar con quien quisiera conversar con él. No cobraba nada por conversar. Sí, porque él decía, yo no estoy enseñando nada. Entonces, si yo no enseño nada, ¿por qué tendría que cobrar? Yo lo único que hago es plantear preguntas para que ustedes mismos, con su razón, se acerquen a las respuestas, intenten dar una respuesta y se acerquen a la verdad de esa manera. Entonces, Sócrates siempre tenía un pequeño grupo a su alrededor que lo seguía y que conversaba con él. En cualquier momento, en cualquier instante, él se acercaba a las personas para conversar con ellas sobre distintos temas, pero siempre relacionados a cuestiones, digamos, humanas, ¿no? Por ejemplo, el bien, ¿qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es la virtud? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro propósito como seres humanos? ¿Cómo debemos relacionarnos entre nosotros? ¿El Estado es justo? ¿Las cosas que está haciendo el gobierno son justas? ¿Deberíamos tratar de cambiar las cosas? ¿Cómo deberíamos elegir a nuestros líderes? ¿Cómo deberían ser los políticos? ¿Qué cualidades deberían tener? ¿Cómo deberíamos educar a los niños? ¿Sí? ¿Qué características, qué virtudes deberían tener los ciudadanos? Etcétera. Entonces son preguntas relacionadas con el hombre, la educación, la ética y la política. Esos son los tres temas fundamentales. La educación, la ética y la política. Y relacionado con la educación, evidentemente está el conocimiento, porque se supone que tú educas a alguien para que sea alguien con conocimiento. Pero el conocimiento, dice Sócrates, no se transmite de manera directa y pasiva. O sea, no es que yo te voy a infundir conocimientos, te voy a trasladar como si fueras una computadora, una máquina, información. No, el hombre para conocer tiene que pensar por sí mismo. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de hacer que alguien piense por sí mismo es a través de preguntas. Tú deja que la persona piense. Tú no lo vas a hacer sabio. Esa persona ya tiene la sabiduría en su interior, pero aún no la conoce. Entonces, solamente requiere un incentivo, requiere un acicate, requiere alguien que le permita comenzar ese camino, que le dé el impulso con sus preguntas de cuestionarse y de acercarse por sí mismo a la verdad. ¿Correcto? En eso consiste la mayéutica. Entonces, ya vimos, para resumir, el periodo socrático o antropológico discute cuestiones humanas, por eso se llama antropológico, ¿correcto? Como la educación, la moral, la política, ¿sí? Pero Sócrates no va a estar solo en este periodo, van a aparecer otros personajes que son los famosos sofistas que tú ya conoces, me imagino, ya has escuchado hablar de los sofistas. Los sofistas eran maestros de retórica, mira, maestros de retórica. ¿Y qué era la retórica? El arte de la persuasión. Es decir, te enseñaban, no sé si alguna vez has pasado por la Casa del Pueblo, que es la escuela aprista que está en Alfonso Ugarte. Creo que ahora ya no tiene mucho movimiento, pero antes sí. Ahí enseñaban clases de oratoria, que es lo que se llama retórica en los griegos, ¿no? Es decir, técnicas, estrategias para convencer y persuadir. ¿Has escuchado a Alan García? Me imagino quizás en algún momento en algún video, en algún noticiero que ha recordado a Alan García. Alan García, o te han contado, ¿no? Alan García era muy hábil para convencer, ¿no? Tenía muchas estrategias, usaba muchas estrategias para persuadir, para, digamos, tener un discurso potente, ¿no? Que atrajera a la gente, que convenciera a la gente. ¿No? Por eso es que a pesar de que su primer gobierno fue desastroso, pudo postular de nuevo, ganar de nuevo la presidencia, ¿no? Entonces, los sofistas se dedican a enseñar la retórica,
a jóvenes que tuvieran el dinero para hacer, digamos, para pagar las clases. Y ojo, no eran clases baratas, eran clases a las que solamente podía acceder la clase más acomodada. Solamente los aristócratas o hijos de comerciantes con mucho dinero podían tener clases con los sofistas. Los sofistas no se detenían a hablar con cualquiera. Los sofistas no se ponían en la calle a conversar con cualquiera, no. Ellos cobraban y cobraban muy bien. Es más, los sofistas eran gente con mucho dinero, muchos de ellos eran ricos gracias a sus clases, ¿no? Entonces, Sócrates consideraba que el objetivo de la educación, digamos, de la enseñanza, no tiene que ser que tú eh, formes a alguien experto en convencer. Porque ¿convencer de qué? A ver, ¿convencer de qué? A los sofistas no les interesaba convencer a la gente de la verdad, les interesaba convencer simplemente, ganar el debate, ganar la discusión. ¿Y por qué era importante la discusión y el debate? Porque recuerda que era una época democrática. La democracia griega, ¿no? Todavía tenía su apogeo, digamos. Entonces, el que tenía capacidad de persuadir tenía poder, como Alan, pues, ¿no? Si tú puedes convencer, puedes acceder a los puestos más altos de la política. Y si puedes hacer eso, obviamente puedes tener privilegios, puedes tener cosas que el común de la gente no tiene. Entonces, la gente más adinerada pagaba estas clases para sus hijos para que sus hijos tuvieran puestos importantes en la política de Atenas, ¿sí? Porque recuerda que Sócrates vivió siempre en Atenas. ¿Sí? Entonces, los sofistas sí, y esa es una diferencia importante, los sofistas viajaban constantemente, ¿ya? Que era algo no muy bien visto, ¿ah? En esa época no se veía muy bien que o sea, que no tuviera una residencia fija. Tú podías viajar, ¿no? De hecho, Platón viajó, Pitágoras viajó a Egipto, por ejemplo, pero no estaba bien visto que viajaras y estuvieras pues 2 años ahí y después fueras a otra ciudad y estuvieras 2 años, ¿no? O sea, siempre tenías que regresar a tu tierra, digamos, ¿no? Pero los sofistas eran viajeros permanentes y su objetivo era simplemente tener más alumnos y ganar dinero, ¿no? Y justamente esa es una de las razones por las que Sócrates los cuestiona y los critica bastante. Keren dice, profesor, ¿y Sócrates estaba en contra de los sofistas ya que eran maestros de? Sí, Sócrates estaba en contra de los sofistas por varias razones, ¿no? Una de las razones es que cobraban, pero no es la más importante. Es una de las razones, es más, si tú lees los diálogos de Platón, vas a ver justamente, en los diálogos siempre aparece Sócrates dialogando con otra persona y siempre vas a ver que hay un tono sarcástico con respecto a los sofistas. O sea, siempre vas a ver que por ahí alguien, no necesariamente Sócrates, pero siempre por ahí alguien se burla, ¿no? O es sarcástico justamente por esto, ¿no? Porque los sofistas no se detenían a conversar si es que no te cobraban. ¿Sí? O si comenzabas a conversar con ellos y buscabas alguna respuesta, te decían, no, ya puedo conversar un ratito contigo, pero después me tienes que pagar sí o sí. Entonces, Sócrates consideraba que eso no era correcto por dos razones. Uno, como ya dijimos hace un rato, porque él considera que nadie te va a enseñar algo. Tú tienes la propia capacidad para entender las cosas. Entonces, nadie te transmite el conocimiento como si fuera una mercancía. Pues yo tengo esta taza, te digo, mira, está 10 soles, dame 10 soles y te doy la taza. Así puede ser la educación, para Sócrates no. Para Sócrates el conocimiento no es una mercancía que se puede transferir por dinero. Para Sócrates, el conocimiento, y acá viene un detalle, ¿no? Profesora, pero lo que dice Sócrates es absurdo, yo sí entiendo a los sofistas. Lo que pasa es que los sofistas no te enseñaban matemática, ¿no? No te enseñaban, pues, economía, no. Los sofistas te enseñaban a convencer, te enseñaban estrategias, claro, que para mucha gente era valiosa, pero el gran problema, y esta es la verdadera razón por la que Sócrates los critica, es que los sofistas no les interesa la verdad. No les interesa. Lo importante es que ganes la discusión. Lo importante es que convenzas. No importa si manipulas. No importa si manipulas emocionalmente. Por eso te hacía referencia a Alan, por ejemplo, ¿no? O a toda la escuela prista que tenía esta característica, ¿no? Lo importante es convencer, persuadir. No importa si estás mintiendo. No importa si no estás convencido. Lo que importa es que ganes. Entonces, Sócrates critica a los sofistas sobre todo por eso, porque Sócrates sí cree en la verdad. Ahora,
Claro, el sofista no creía en la verdad. El sofista te decía, bueno, pero si no hay verdad, entonces yo no estoy mintiendo, simplemente cada uno puede defender lo que quiera. No existe la verdad. Para los sofistas no hay verdad. Cada uno tiene su punto de vista. Por lo tanto, al final se vuelve una guerra de puntos de vista. Y el que gana es el que mejor defiende su opinión, el que mejor defiende su punto de vista. Y al final es el que gana la discusión, el que tiene más oportunidades en la vida, el que tiene más oportunidades de tener un puesto importante en la democracia griega, que era lo que la mayoría quería. Pero Sócrates va a decir, ¿y de qué me sirve tener un puesto importante en la democracia griega si eso no significa necesariamente hacerle un bien a mi ciudad? ¿Para qué? ¿Para tener poder? ¿Para qué? ¿Para jactarme? ¿Para tener el título de congresista? ¿Para tener el título de presidente? ¿Para ponerme mi foto en mis redes sociales diciendo tengo este título? ¿Para qué queremos eso? ¿Queremos ese reconocimiento para hacer algo bueno o lo queremos simplemente por vanidad? ¿Para qué buscamos eso? ¿Queremos la política? ¿Queremos tener un puesto político para hacer el bien a la ciudad o lo queremos simplemente para hacernos un bien a nosotros mismos? ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso es que Sócrates es crítico de los sofistas, porque no creen en la verdad, porque no buscan la verdad y porque para ellos la virtud simplemente consiste en tener poder, en ser reconocido, ¿no? Lo cual al final solamente beneficia aparentemente al que tiene ese reconocimiento, pero no a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los dos temas que discuten Sócrates y los sofistas? Acá están, ¿no? Acá está el resumen. El primer tema es la enseñanza de la virtud. La enseñanza, la educación. Los sofistas creían que ellos te hacían virtuoso. ¿Por qué? Porque para los sofistas ser virtuoso no significaba ser generoso o una buena persona. No. Para los sofistas, ser virtuoso significaba tener poder, tener reconocimiento. ¿Sí? ¿Quién es el virtuoso? Aquel a quienes todos admiran. ¿Sí o no? Aquel a quienes todos admiran, que todos quieren tener su foto con él. Pero pregunta, ¿el famoso, el reconocido socialmente, necesariamente es la mejor persona? ¿Necesariamente es bueno? Obviamente no, ¿no? El hecho de que tú tengas reconocimiento, o que seas conocido en las redes sociales, o que tengas una banda presidencial, o que tengas un título de abogado, lo que sea, no te hace mejor persona. ¿No? Entonces, Sócrates justamente va a cuestionar eso. Y mira, ahí comienza ya el gran problema que ya hemos visto, pero que luego va a tomar Platón, entre esencia y apariencia. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que parece ser. Lamentablemente, en una sociedad democrática, mira, a pesar de que siempre hablamos bien de la democracia, ¿no? Sócrates no estaba muy de acuerdo con la democracia, igual que Platón, igual que Aristóteles. Tampoco, ninguno de los tres creía que la democracia fuera el mejor sistema de gobierno, a diferencia de que creemos ahora, ¿no? O que muchos creen. Ellos siempre cuestionaron la democracia. ¿Por qué? Porque el gran problema de la democracia es que manda la mayoría y la mayoría usa su razón o se deja llevar por las apariencias. ¿Mm? ¿La mayoría es racional o es manipulable? La mayoría generalmente es manipulable. La mayoría generalmente se deja llevar por las apariencias. Entonces, para Sócrates, ese es el gran problema, que tú ves una cara, ves una acción, ves simplemente algunos gestos y crees ya en esa persona, confías o crees que está haciéndolo bien, cuando no necesariamente es así. Entonces, para Sócrates, ser virtuoso no es ser conocido, no es vanagloriado, no es ser querido. El hecho de que alguien sea querido no significa que sea mejor que otro, o que sea famoso, no significa que sea mejor que otro. Pero los sofistas te educaban para eso, para alcanzar los puestos políticos más altos. Ese era el virtuoso, el reconocido. Sócrates va a decir, la virtud no se alcanza por una transferencia de conocimiento,
o una cuestión monetaria. La virtud se alcanza por uno mismo, cultivando nuestra alma. Y acá hay una diferencia importante, ¿no? Porque Sócrates lo está llevando por el lado ético. El virtuoso es el bueno, la persona buena, el hombre bueno. Y para ser bueno tienes que cultivar tu alma. Es decir, no es que vas a pagar 10 clases de filosofía y el profesor o la profesora te va a volver una buena persona. Así no funciona. Te puede hacer famoso, como los sofistas, enseñándote la retórica. Alguien puedes contratar a alguien para que te enseñe retórica y tener presencia en redes, tener presencia en la política. Claro, podrías hacerlo, ¿no? Pero eso te va a hacer una persona buena, virtuosa, para Sócrates no. La virtud significa bien. Ser una buena persona no depende de otro. Nadie te va a hacer buena persona. Tú te haces una buena persona a ti mismo. ¿Pero cómo? Cuestionándote. Y ahí viene la mayéutica. Cuestiónate. Cuestionando lo que crees saber para acercarte más a la verdad. Porque usualmente nuestras opiniones, nuestras ideas son equivocadas o no tienen suficiente fundamento. Entonces el trabajo justamente humano, racional, es cuestionar lo que creemos saber. ¿Sí? Lo que queremos saber para ver si realmente es correcto o no. Esforzarnos por alcanzar el conocimiento, ¿sí? Entonces, ese es el primer tema. ¿Se puede enseñar la virtud? Para los sofistas sí, ¿correcto? Para Sócrates no. Y el segundo problema es la verdad. ¿Existe la verdad? Ya te dije, para los sofistas no existe la verdad. Para los sofistas, la verdad es relativa. Cada uno tiene su verdad para los sofistas. En cambio, para Sócrates sí existe una verdad universal. Es decir, podemos tener opiniones distintas, es cierto. O sea, Sócrates no te está diciendo, no, todos pensamos igual. No, obviamente no. Todos tenemos ideas distintas, todos tenemos opiniones distintas. Pero ¿eso significa que todos tenemos la razón? No. Es como un poco, fíjate, como la ciencia. Yo puedo opinar y decir, bueno, para mí, los seres vivos no tienen células. No, no, yo no puedo decir eso. O sea, los seres vivos tienen células sí o sí. No puedes decir que un ser vivo no tiene una célula siquiera, ¿no? O sea, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de verdad. Ya, algo parecido a cómo funciona la ciencia, para Sócrates funciona la moral. Las cosas son como son. Ahora, otra cosa es que tú creas que no son así. Ya bueno, eso es tu opinión, pero es opinión y opinión no es verdad. Entonces ahí hay una diferencia entre opinión y verdad. La cuestión es que yo tengo que esforzarme, para Sócrates, todos tenemos que esforzarnos, en nuestro deber moral por acercarnos a la verdad, ¿sí? Porque si no, decidimos cosas. En política no se decide si las células, si los seres vivos tienen células o no. Claro, no se decide eso, pero se deciden cosas importantes. ¿Quién debe gobernar? ¿Cómo se deben hacer las leyes? ¿Qué penas debe tener, por ejemplo, si debe existir la pena de muerte o no, si debe legalizarse o no se debe legalizar el aborto, etcétera, o despenalizarse, como se dice, ¿no? El aborto. O sea, todas esas cuestiones también son importantes. Pero si te das cuenta, sobre esas cuestiones todo el mundo opina y no nos esforzamos por alcanzar lo más cerca a la verdad o acercarnos a la verdad para tomar buenas decisiones. Entonces no podemos decir, bueno, la ciencia es importante y estas cuestiones, bueno, como son opiniones y hay que dejarlo así y que gane la mayoría. Porque la mayoría también puede ser ignorante. Entonces, no se trata de que gane la mayoría. Ese es el gran riesgo y el gran peligro de la democracia, que si el pueblo, la mayoría está corrompida, va a tomar malas decisiones. O si la mayoría es ignorante, va a tomar malas decisiones. Entonces, para Sócrates, justamente el trabajo de dejar de ser ignorante es tuyo también. Es un compromiso ético contigo mismo, ¿sí? Tienes que esforzarte por fundamentar bien tus ideas, no dejarte llevar simplemente por lo que crees, lo que escuchaste, lo que te enseñaron, sino cuestionar tus propias ideas para ver qué tanto de verdad tienen, qué tanto sustento tienen, ¿correcto? A ver, Keren dice, ¿y Sócrates estaba en contra de los sofistas ya que era maestro de retórica?
Sí, sí, eso ya lo respondí, ¿no? Profesor, entonces Sócrates no enseñaba nada, solo ayudaba a que cada uno, sí. Sócrates no te daba clases, o sea, no te decía, mira, hoy día vamos a hablar de historia, hoy día vamos a hablar de política, a ver, ¿no? Te voy a enseñar qué significa ser virtuoso. No, Sócrates te preguntaba, te decía, a ver, para ti, ¿qué es la virtud? Para ti, ¿qué es el bien? Para ti, ¿qué cualidades debería tener un político para ser un buen político? Y te dejaba hablar. Te dejaba hablar, una vez que das tu respuesta, te volví a preguntar. ¿Para qué? Para que tú mismo te dieras cuenta si tu respuesta tenía alguna falencia. Ojo, no te decía nunca, mira, tu respuesta está equivocada y tú deberías pensar así. No. A partir de tu respuesta, te hacía otra pregunta, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿no? Que tú decías, para mí un político virtuoso tiene que ser un político que sepa hablar, como Alan García, supongamos. Y Sócrates te podía decir, mira, allá, o sea, para ti un buen político es un político que sabe comunicar, un político que tiene don de palabra, que tiene capacidad para convencer. ¿Y qué pasaría? Fíjate cómo te sigue la conversación, ¿eh? ¿Y qué pasaría si esa habilidad la usa para manipular a la gente? ¿También te parecería un buen político? Fíjate, ¿eh? Entonces, ¿qué haces tú en ese momento? Piensas. Está incentivándote a pensar, está motivándote a que tú pienses y tú des una respuesta. Entonces, quizás ahí te das cuenta y decías, ah, no, sí, lo usa para manipular. Ah, ya. Entonces, un político no es un político porque sepa convencer. Es un buen político por otras razones. ¿Cuál sería la principal razón de que sea un buen político entonces? Te cedo la palabra, ahora tú respondes. ¿Te das cuenta? Era un preguntas y respuestas. Se llaman diálogos, pues, ¿no? Las obras que escribe Platón, justamente inspiradas en el método mayéutico de Sócrates, ¿correcto? Em, Claro, Sócrates no enseñaba nada, solo te ayudaba, te guiaba, era como un facilitador, digamos, ¿no? Era alguien que te motivaba a través de sus preguntas a que tú fueras respondiendo, fueras, sobre todo más que responder, fueras pensando, fueras reflexionando, fueras razonando. Porque al fin y al cabo lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de reflexión, de pensamiento. Entonces, si tú quieres ser una buena persona, tienes que saber pensar, tienes que pensar por ti mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Para Sócrates, o sea, para Sócrates no era enseñar en el sentido tradicional, ¿no? O sea, él no se consideraba maestro en el sentido de que él no transmitía conocimientos, ¿no? Él estaba un poco en contra de esa idea del maestro, ¿sí? Pero obviamente sí había una guía importante, ¿no? Había una guía importante. Antonella dice, profesora, ¿a quién le pertenecía el panpsiquismo? Ah, a Tales. Antonella, el panpsiquismo se refiere a Tales, porque él creía que todo estaba vivo. Por eso es que él cree que todo tenía agua en su interior. Incluso una piedra, aunque no veamos el líquido, digamos, tiene también vida. También está viva para Tales. ¿Ya? Jenny dice, profesora, ¿el fenomenalismo se relaciona con los sofistas? El fenomenalismo, no. ¿Te refieres a las preguntas que vinieron sobre Husserl? No, el fenomenalismo ya es muy, muy posterior, es mucho más contemporáneo. ¿Ya? ¿O te refieres a la fenomenología? ¿A eso? Que fenomenalismo como tal no existe. Fenomenología, si te refieres a eso, es Husserl, eso es lo 20. ¿Ya? En realidad el término de fenómeno lo han usado varios filósofos, ¿no? Como Kant, por ejemplo, Schopenhauer también. Ya, pero la fenomenología, si te refieres a las preguntas que vinieron, eso lo desarrolla Husserl en el siglo XX. Ya. Entonces, para resumir y avanzar, fíjate, Sócrates ya vimos, ¿qué es lo importante para Sócrates? El cultivo del alma, es decir, ser una mejor persona, ser una persona virtuosa. Ese es el fin de nuestra existencia, para eso estamos acá. Fíjate, hay un deber moral. El sabio, porque Sócrates va a hablar del sabio, el sabio no es el que sabe un montón de cosas, el sabio no es el que, no sé, pues tiene 5 doctorados, habla 10 idiomas, sabe economía, filosofía, historia, arte, biología, química. No, el sabio, y eso lo vamos a ver también luego,
El sabio es el que sabe qué es el bien. Es un poco, ¿sabes qué? Como has visto las películas, alguna película o has leído algún libro sobre la religión oriental, por ejemplo, estos monjes tibetanos, ¿sí? Ese sería el sabio, ¿correcto? Ese sería el sabio para Sócrates, en el sentido de que no es un hombre que sepa pues un montón de que haya estudiado en la universidad 5 carreras, ¿no? El sabio para Sócrates es el hombre bueno, el hombre virtuoso, ese es el sabio. La sabiduría es virtud, porque el que sabe qué es el bien, actúa bien. El que sabe qué es el bien, actúa bien siempre, ¿sí? Entonces, para él, nuestra mayor realización como seres humanos, o sea, el hombre realizado no es el hombre que terminó su carrera y es reconocido socialmente, no. Para Sócrates, el hombre verdaderamente realizado es el hombre virtuoso. Y ser virtuoso no significa necesariamente ser reconocido socialmente. Puede ser una excelente persona y no ser conocido. Puede ser muy conocido y ser una pésima persona, porque puedes aparentar ser una buena persona y no serlo en el fondo, ¿no? Por eso te decía hace un rato, esto de la esencia y la apariencia también es importante en Sócrates y por eso también va a ser importante en Platón, que fue discípulo de Sócrates, ¿correcto? Entonces, nuestra máxima realización como seres humanos está en la virtud. Por eso tenemos que esforzarnos por ser virtuosos. No debemos esforzarnos simplemente por acumular conocimientos o por tener cargos importantes, por ser famosos. No, hay que esforzarnos por ser buenas personas, por ser virtuosos, por conocernos a nosotros mismos. Acuérdate de esta frase, que no es una frase de Sócrates, pero él la repite mucho. O sea, no es una frase inventada por él, ¿ah? Es una frase que estaba en la entrada de un templo griego. ¿Has escuchado el oráculo de Delfos? Ahí, en el oráculo de Delfos decía arriba, conócete a ti mismo. Entonces Sócrates decía, es un deber moral, todos debemos conocernos a nosotros mismos. Es una obligación. ¿Y por qué es importante conocerte a ti mismo? Porque conocerte a ti mismo significa reflexionar sobre ti, pero también cuestionarte lo que crees saber. Cuestionarte permanentemente te lleva a ser mejor persona. ¿Sí? Y ser mejor persona te hace mejor ciudadano también. Entonces es un deber moral de todo hombre conocerse a sí mismo, saber sus virtudes, conocer sus defectos y tratar de mejorar, porque el que se conoce a sí mismo, si sabe que está mal, si sabe que comete errores, trata de mejorar. Es un deber moral, ¿correcto? Y además también tiene digamos, se puede interpretar de esta forma, la idea de que el conocimiento del alma es el conocimiento más importante, el conocimiento de nuestra alma es el conocimiento más importante de todos, ¿no? Tú te haces sabio en cuanto te conoces más, ¿sí? Bien. Y el solo sé que nada sé justamente refleja lo que estábamos hablando hace un momento. Por eso él no te enseña nada. Él no te dice, mira, te voy a enseñar qué cosa es la virtud, qué cosa es el bien, qué cosa es la belleza, qué cosa es la valentía. No. Él siempre es un tanto irónico, ¿no? Porque siempre dice, yo no sé nada. Te pregunta a ti. Mira, me han dicho, ¿sabes lo que hacía Sócrates? Iba y buscaba a la gente más conocida. Por ejemplo, un juez connotado, qué sé yo, ¿no? Y le decía, me han dicho que tú eres un gran juez. Y como juez debes saber qué es la justicia. Yo no sé qué es la justicia. Tú dime, ¿qué es la justicia? ¿Cómo definirías la justicia? Y le preguntaba eso a la persona y muchas veces la persona no sabía qué responder o daba una respuesta que parecía correcta, pero Sócrates siempre le encontraba algún defecto. Y eso habría justamente un diálogo, ¿no? Pero fíjate, no le decía, estás equivocado, sino como hace un momento le dije, ah, ya, ¿tú crees que eso es la justicia? ¿Y no crees que si la justicia fuera esto, entonces podríamos caer en esta interpretación y le mostraba el error sin decírselo directamente? Entonces forzaba a la persona para que diera otra respuesta o para que mejorara su respuesta. Pero él siempre se acercaba diciendo esto, yo no sé nada, tú enséñame a mí. Lo cual era un poco irónico, ¿por qué? Porque ¿en qué consistía la ironía? En el sentido de que él, Sócrates, que aparentemente era ignorante, se acercaba a las personas que supuestamente eran expertos, pero al final los
supuestos expertos daban respuestas que eran equivocadas, ¿no? Sócrates nunca daba una respuesta, pero con sus preguntas te mostraba las limitaciones de tu conocimiento, te mostraba la ignorancia, tu ignorancia. Ahora, obviamente eso no le gustaba a mucha gente, porque nadie quiere quedar como un ignorante, ¿correcto? Y por eso es que Sócrates se ganó muchos enemigos y como tú ves, también fue juzgado y condenado a morir. Pero la cuestión ahí, lo importante es que Sócrates siempre estaba dispuesto a escuchar y siempre buscaba que fuera la otra persona la que se esforzara por profundizar en su conocimiento, para acercarse más a la verdad. Porque Sócrates sí creía en la verdad. Recuerda, eso es importante. Para Sócrates hay una verdad. No es fácil de hallar, no es fácil de acercarse a la verdad, pero que hay verdad, para Sócrates hay. En cambio, los sofistas eran relativistas, porque los sofistas creían que cada uno tiene su verdad, que no existe una verdad. Y justamente porque cada uno tiene su verdad, cada uno tiene que imponer su verdad de la mejor forma. Claro, no lo vas a hacer por la fuerza, lo tienes que hacer a través de la retórica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué usa Sócrates? El método mayéutico. ¿En qué consiste la mayéutica? En el diálogo. La mayéutica, recuerda que el término mayéutica viene de o significa el arte de la partera. La madre de Sócrates era partera, era comadrona, era estas mujeres que ayudan a las jóvenes a dar a luz. Sócrates decía, yo soy como mi madre, soy una especie de partera, pero no ayudo a las mujeres a dar a luz, ayudo a los hombres a acercarse a la verdad, ayudo a los hombres a parir, entre comillas, acuérdate, la metáfora es metafórico, a parir ideas verdaderas. Y así como la mujer a veces parece que va a dar a luz y no, ¿no? Era una falsa alarma, igualito, el hombre también, cuando cree que está diciendo algo que es verdadero, a veces se equivoca. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como la partera? Ayudar, guiar. Yo no voy a dar a luz por ti. Así como la partera no da a luz por las mujeres, yo no te voy a dar la verdad a ti. Yo te voy a ayudar, te voy a guiar para que tú te acerques a la verdad. ¿Correcto? Entonces, por eso el primer paso de la mayéutica era la ironía. La ironía que consistía justamente en él mostrarse como ignorante para que el otro hablara y al hablar, al dar su respuesta, se notara cuáles eran las falencias, cuáles eran los errores de sus ideas. Pero no simplemente para dejarlo mal, sino para que abandonara sus ideas incorrectas y se acercara a una idea más correcta de lo que creía saber. ¿Sí? Bien. Leonel dice, profe, diferencia entre intelectualismo moral y espiritualismo. A ver, espiritualismo es una cosa completamente distinta. El espiritualismo es una corriente filosófica del siglo XX, ¿ya? Que funda Bersón. Bersón es el padre. Vino una pregunta sobre eso, me parece, en este examen, ¿no? Bersón es el padre del espiritualismo, ¿ya? Es siglo XX, eso es una filosofía distinta. El intelectualismo moral se refiere a Sócrates, ¿ya? Sócrates que considera que el sabio, mira, el sabio es necesariamente virtuoso. Por eso se llama intelectualismo, porque pero acá viene un problema, ¿no? No hay que malinterpretarlo, porque intelectualismo suena que el intelectual es el bueno, es el virtuoso, y no, no es que ya, yo estudio pues literatura, filosofía en San Marcos y yo soy intelectual y yo soy bueno, no, no lo interpretes así. Intelectualismo es un término que se le ha puesto que puede confundir, pero intelectualismo se refiere al conocimiento, pero no al conocimiento, repito, al conocimiento de datos, no al conocimiento de carreras, no. El erudito, no. El conocimiento al que se refiere Sócrates es un conocimiento moral. El conocimiento más importante para Sócrates es el conocimiento moral. Por eso dice, conócete a ti mismo. Ese es el conocimiento que debes buscar. Conocerte a ti mismo significa buscar en ti, darte cuenta qué haces bien, qué haces mal, si lo que has hecho es correcto o no, pero reflexionar. Reflexionar. Pero no basta con que estés en tu cuarto reflexionando solo. Por eso la mayéutica es importante. Porque muchas veces nosotros no nos percatamos de nuestras deficiencias, ¿sí? A veces por eso es importante que otro
nos escuche, otro nos señale nuestros errores. Entonces, el intelectualismo ético consiste en la idea de Sócrates de que el que conoce qué es el bien, necesariamente va a ser el bien. Pero conocer el bien no es fácil. Conocer el bien no es fácil, porque conocer el bien para Sócrates no significa simplemente seguir las reglas que me han enseñado desde pequeño. O sea, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo sé que robar es malo, yo sé que mentir es malo, yo sé que matar es malo y por eso yo no lo hago. Entonces ya es bueno. No. Ser bueno para Sócrates no consiste simplemente en obedecer reglas. Consiste en saber por qué sigues esas reglas. ¿Por qué eso que te han dicho que es malo es malo? Porque si tú no sabes cuál es la razón, si simplemente actúas casi casi por condicionamiento, ¿sí? No eres realmente una persona moral. Y te vas a equivocar en algún momento, porque solamente lo haces por cumplir, por seguir reglas. Por eso es importante reflexionar. ¿Por qué ciertas cosas son buenas? ¿Por qué ciertas cosas son malas? Eso requiere reflexión. Y esa reflexión te lleva al conocimiento. Y por eso el que conoce, el que realmente conoce qué es lo bueno, qué es el bien, va a hacer el bien. El que no, el que cree que conoce, porque sigue reglas, pero en el fondo no ha reflexionado sobre eso, no ha profundizado, es un ignorante. Y el ignorante en cualquier momento se va a equivocar. No significa, ojo, que sea malo siempre, no, sino que en algún momento se va a equivocar. No va a ser el bien. Sí, ¿alguien quería participar? Gadiel dice, maestra, la mayoría de filósofos tenían moral definida así como Sócrates o eran relativistas. La mayoría. Es difícil decir si la mayoría tenía una moral definida, pero sí te puedo decir que históricamente, en la etapa antigua y moderna y medieval también, la mayoría de filósofos sí tienen una moral definida. A partir más o menos de Nietzsche, que es justamente fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, eso ya comienza a cambiar y hay más filósofos relativistas. ¿Ya? A partir del siglo XX hay más filósofos relativistas. Por ejemplo, James, ¿no? Que es padre del pragmatismo, se le puede considerar relativista. Los filósofos posmodernos, como Lyotard, el mismo Foucault, ¿no? Se puede considerar relativistas. O sea, el relativismo se pone de moda en el siglo XX, en parte por influencia de Nietzsche. Pero antes del siglo XX, la mayoría de filósofos tenían o trataban de tener una moral, digamos, más definida, ¿no? De seguir ciertas reglas o tener ciertos principios. Leucipo era discípulo de Demócrito y Leucipo tenía una idea muy parecida a la de Demócrito, ¿sí? De que todo está compuesto de materia, ¿sí? Que hay pequeñas partículas que conforman los cuerpos, ¿sí? Y también se habla del vacío. Es algo que no profundicé con ustedes, pero bueno, como los átomos, ojo, los átomos para Demócrito, para Leucipo, están en movimiento, no están estáticos. Entonces, para que un átomo esté en movimiento, tiene que tener espacio a su alrededor. Y el espacio donde no hay átomos se le llama vacío. Bien. Gatiel dice, porque si se cree en una moral definida, se cree una verdad absoluta. Claro. Es más, yo diría que lo correcto sería al revés. O sea, está bien lo que dices. Me refiero a que si tú crees en una verdad absoluta, crees en una moral definida. Exacto, exacto. Por eso es que Nietzsche no cree en verdades absolutas y por eso es que él no cree en una moral universal. ¿Te acuerdas que Nietzsche dice, no, no hay una moral universal? ¿No? Más bien él cree que esto de que hay una moral universal es para la masa, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Moral de rebaño, ¿no? Que todos siguen las reglas, cuestionarse y preguntarse por qué. Y por eso Nietzsche plantea que el superhombre es el que rompe con eso y que es capaz de crear su propia moral. Pero ojo, no es como Sócrates, que cuestiona la moral tradicional para acercarnos a la verdad. No. Para Nietzsche, el superhombre cuestiona la verdad, perdón, la moral tradicional para crear él su verdad, que es válida para él, a él no le importa a los demás, ¿sí? Entonces sí es cierto, si tú crees en una verdad absoluta, tienes una moral definida, porque crees que hay bien y hay mal. En cambio, si no crees en una verdad absoluta, crees que todo es relativo, entonces casi casi te estás diciendo que cada uno puede crear su moral, ¿no? Y ese es el peligro.
Justamente por eso es que Sócrates le parecía que eran peligrosos los sofistas, ¿no? De alguna forma. Porque al decir que no había verdad, significa que también lo bueno y lo malo es relativo, ¿no? Que ya depende de cada uno. Claro, los sofistas van a decir, para salvar un poco eso, ¿no? Acá está el relativismo, ¿no? Para salvar un poco eso, los sofistas van a decir, bueno, sí es cierto que cada uno tiene su verdad, pero como vivimos en sociedad, ya pues tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y hay una moral social que hay que seguir por una cuestión de conveniencia. O sea, para no matarnos, hay que seguir las reglas, aunque esas reglas no significa que sean la verdad. ¿Se entiende? Porque ellos creen que la verdad y la falsedad dependen de cada ser humano, ¿no? Pero por una cuestión de conveniencia, de orden social, hay que acatar ciertas reglas como si fueran universales, pero no significa que son universales. Porque si tú vas a otras sociedades, a otras culturas, te vas a dar cuenta de que las reglas que se aplican en una cultura no se aplican en otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos a Protágoras. Protágoras fue el principal representante de los sofistas, ¿correcto? Él decía que el hombre es la medida de todas las cosas, el famoso homo mensura, que también ha venido varias veces en examen de admisión. Homo mensura, hombre como medida. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene una verdad, por lo tanto, no hay una verdad universal, ¿correcto? Si no hay una verdad universal, no existe el bien en general, sino el bien particular. ¿Sí? Lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Lo que es feo para uno quizás es bello para otro. Lo que es correcto para uno es incorrecto para otro. Lo que en una sociedad es legal, en otra sociedad es ilegal. ¿Correcto? Eso es relativismo. Es relativismo. Por eso se llama relativismo sociológico y moral. ¿Por qué no sociológico? Porque no hay una verdad. La verdad es relativa. El conocimiento es relativo. ¿Y por qué moral? Por lo que ya vimos, ¿no? Lo bueno en un lugar no necesariamente es bueno en otro lugar. Entonces, simplemente todo es convenio, todo es acuerdo. Lo que es bueno o es malo se da por acuerdo, por convención social. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora al periodo de los grandes sistemas filosóficos. Platón es el discípulo más importante de Sócrates y justamente Platón va a repetir muchas cosas de las que había planteado Sócrates. Ahora, no es que simplemente imite o copie lo de Sócrates, ¿ya? Sino que se va a basar mucho en él, pero también va a aportar cosas distintas. Y ahorita vamos a ver qué cosas, ¿ya? Bueno, primero, Sócrates no escribió nada, nunca quiso escribir. Y es más, Platón en un diálogo menciona por qué Sócrates no quería escribir nada. No porque no supiera escribir, sino porque Sócrates creía que le podían tergiversar, que podían cambiar el sentido de sus palabras. Tenía mucho miedo a eso, entonces prefirió no escribir. Pero Platón era joven todavía cuando murió Sócrates. Recuerda que Sócrates fue condenado a beber la cicuta, que es un veneno, y murió. Platón quedó muy impresionado por la figura de Sócrates. Sócrates ya era mayor cuando murió, tenía más o menos 70 años. Platón era jovencito todavía, ¿no? Si no me equivoco, tenía unos 20 años, 19 años. Pero las enseñanzas, porque no es que estuviera muchos años con Sócrates, estuvo poco tiempo, pero las enseñanzas de Sócrates calaron tanto en él que él creyó como un deber mostrar la figura de Sócrates, es decir, que quedara en el recuerdo la figura de Sócrates, sus enseñanzas. A pesar de que, como ya vimos, no es que él enseñara propiamente, pero sí su método, el método mayéutico, que era un método dialógico. Y por eso es que todas las obras de Platón, casi todas, no todas, están escritas en forma de diálogos, ¿no? Para mostrar cómo hacía Sócrates, o sea, cuál era el método que él seguía. El método mayéutico. Ya hemos hablado del método mayéutico. Ahora, ¿cuál es el aporte más importante de Platón? Fíjate, lo más importante y lo que no te puedes olvidar y lo que ha venido un montón de veces es su teoría de las ideas. La teoría de las ideas que plantea, fíjate, una separación. Hay dos mundos. Esto se conoce como una concepción ontológica. Recuerda que la ontología estudia la realidad, ¿correcto? La ontología estudia todo, toda la realidad, todo el ser, la totalidad. Y Sócrates va a decir, a ver, la realidad que nosotros creemos que es la única, en realidad es una sombra de la verdadera.
Es decir, esta taza, por ejemplo, tú dices, esto es la realidad, esto es la realidad. Profesora, yo la estoy viendo a usted, ¿no? A través de mi computadora, sí, pero asumo que usted es real, esto es real. Entonces, lo que nosotros asumimos que es real es lo físico, ¿correcto? Lo material, lo que podemos ver, tocar, escuchar, percibir a través de nuestros sentidos. Pero Platón va a decir, no, hay otra realidad que va más allá de nuestros sentidos, que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero sí podemos captar racionalmente. Y por eso mismo le llama inteligible. Entonces, hay dos mundos, un mundo inteligible y un mundo sensible. Un mundo, mira, inmutable, perfecto, eterno y real. Las ideas son la verdadera realidad. ¿Y por qué son la verdadera realidad para Platón? Porque tienen estas características. A ver, mira, a ver, el mundo del que nosotros hablamos generalmente es el mundo físico, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, los caballos. Los caballos decimos que son reales, son los caballos que podemos ver, ¿sí o no? Tocar, percibir. Pero en la realidad hay diversidad, ¿sí o no? Por ejemplo, yo tengo esta taza. Quizás tú tienes una taza también en tu casa que es distinta, otro color, otro tamaño, otro diseño. Entonces, en el mundo sensible hay variedad, particularidad. Pero el problema con el mundo sensible es que si se me cae esa taza, ya fue la taza. La taza puede dejar de ser taza en cualquier momento, ¿sí? Yo también, tú también. Puedo salir a la calle y me atropello un carro y ya fui, o sea, ya dejé de existir, ¿correcto? El mundo sensible es un mundo pasajero, temporal, mutable, es decir, que está cambiando constantemente. Por lo tanto, si es temporal, es imperfecto, es pasajero, ¿sí? Es imperfecto, pues. Es menos real que lo que no cambia, lo que se mantiene siempre. ¿Qué es mejor? ¿Lo que, por decirlo así, permanece en el tiempo o lo que es pasajero? ¿Qué será mejor? Para Platón, lo más real es lo que no cambia, lo que permanece eternamente, lo que sigue ahí. Las cosas en este mundo cambian constantemente. La belleza es efímera, ¿o no? Una persona que puede haber sido muy bella a los 20 años, quizás a los 40, 50 ya no es tan bella, ¿sí o no? La belleza se pierde. Entonces, en este mundo físico, las cosas cambian constantemente. Es un mundo mutable. ¿Te acuerdas de Heráclito? Es un mundo de constante cambio. Las cosas mueren, desaparecen, se corrompen. Pero en el mundo de las ideas, que es el mundo de las esencias, ojo, nunca te olvides, las ideas son las esencias. No son cuestiones de mi imaginación, ¿ah? No, acuérdate de esto, no te confundas. Las ideas para Platón no son imaginación, no son conceptos. Ah, no, es la idea que yo tengo acá que yo he procesado con mi mente. No, las ideas no están en tu cerebro. Las ideas no están en tu mente, las ideas tienen su existencia al margen de ti. Es más, Platón te diría, todos nosotros podemos morir, las ideas van a seguir ahí. No dependen de ti. Las ideas no son productos humanos, son realidades, pero realidades, mira, aunque suene contradictorio, realidades más reales que las realidades del mundo físico. Pero ¿por qué no nos parecen tan reales? Porque no podemos verlas. Pero el hecho de que no podamos verlas o percibirlas no significa que no existan. ¿Se entiende la idea? Entonces, la verdadera realidad es la realidad de lo que no muere, de lo que no se altera, de lo que no cambia, de lo que no muta. ¿Sí? Las ideas son la verdadera realidad, porque las esencias, si son esencias, no cambian. Las esencias, para ser esencias, tienen que ser siempre las mismas. Acá está. La esencia de caballo siempre va a ser la misma. Mira, estos cuatro caballos que están acá pueden morir. La esencia va a cambiar, la esencia de caballo va a cambiar porque estos cuatro caballos mueran, no. Las esencias siguen siendo iguales. Las esencias son eternas. Las cosas físicas no son eternas. ¿Qué es superior?
lo que es eterno. Entonces, por eso es que para Platón, la verdadera realidad es la realidad de las ideas. Esa es la verdadera realidad. ¿Sí? Sí. Entonces, ten en cuenta eso. Claro, Gadiel, en realidad esta idea de Platón va a ser una idea que esto que plantea Platón, va a ser una idea que va a influir en muchísimos, muchísimos planteamientos posteriores. Claro, lo de Descartes también, lo que te dice que dudes de los sentidos. El Renacimiento, exacto, el Renacimiento también. En general, no solamente Descartes, el Renacimiento tiene mucha influencia de Platón, muchísima. Las matemáticas, si te das cuenta, tienen un poco esta idea también de Platón. Por eso te decía que Pitágoras influyó en Platón. Esto del mundo, este mundo abstracto, o sea, si entiendes la realidad como una realidad matemática, como una estructura que no podemos ver, pero que está ahí, que hay un orden trascendente, también, ¿correcto? Platón va a influir en muchos, muchos filósofos, en muchos pensadores, en muchas épocas. Por eso es importante conocer la teoría de las ideas, porque esto va a tener una resonancia histórica. Y esto es justamente lo que plantea la alegoría de la caverna, ¿te acuerdas? La alegoría de la caverna es una forma más simple, nada más, de explicar la alegoría, perdón, la teoría de las ideas. ¿Qué plantea Platón en la alegoría de la caverna? Que la verdadera realidad está fuera de la caverna, pero la mayoría de gente vive dentro de la caverna, viendo sombras y creyendo que las sombras son la verdadera realidad, sin percatarse de que son simplemente apariencias. Ojo, no te vayas a confundir. Lo que se ve en la caverna no es que sea una realidad falsa, es una realidad aparente. Nosotros solamente vemos las proyecciones, como en el cine, digamos, ¿no? Creemos que eso de ahí es real, pero no es real. Si hubiéramos vivido todo el tiempo en la caverna, pensaríamos que lo que vemos en la caverna es real, pero por eso dice Platón en su diálogo, en la República, está esta alegoría, que hay un hombre que logra salir de la caverna. Ese hombre que logra salir de la caverna con esfuerzo, ojo, no es que sea fácil, se puede salir de la ignorancia, se puede salir de la caverna, se puede salir del mundo aparente, sí se puede, pero es difícil. Él no está diciendo que sea fácil o que sea imposible tampoco. Se puede, pero es difícil y solamente puedes salir de la caverna con tu razón, con tu inteligencia, con tu inteligencia. Por eso se llama mundo inteligible, porque ¿cómo lo conoces? Con tu razón, con tu inteligencia. ¿Correcto? Ahora, Aristóteles fue el discípulo más famoso de Platón. Fíjate toda esta secuencia, ¿ah? Sócrates, Platón, Platón, Aristóteles. Incluso Aristóteles tuvo un discípulo que tú sabes que fue Alejandro Magno, ¿no? Aunque Alejandro Magno, para ser sinceros, ya, ¿cómo es, no? El karma, ¿quién diría el karma? Así como Aristóteles se alejó un poco de Platón, Alejandro Magno también. Siempre se dice que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles y todo, pero Alejandro Magno no le hacía caso en nada a Aristóteles. En nada, en nada, en nada. O sea, sus decisiones políticas y todo eran completamente opuestas de lo que planteaba Aristóteles. ¿Ya? Es más, yo diría que Aristóteles está más cerca de Platón que lo que Alejandro Magno estuvo de Aristóteles, ¿no? Al menos lo quería mucho. Alejandro Magno quería mucho a Aristóteles, pero en su forma de actuar fue muy distinto. Se alejó completamente de las enseñanzas de su maestro, ¿no? Bueno, Aristóteles fue el discípulo más conocido de Platón. Estudió en la academia porque Platón creó una especie de centro de enseñanza que en realidad era más parecido a una universidad actual. Aristóteles estuvo desde los 16 hasta los 36 años en la Academia de Platón, 20 años. Y si bien Aristóteles criticó muchos aspectos de la filosofía de Platón, lo que no se puede negar es que continuó con los mismos temas. Casi todos los temas que trató Platón los va a seguir desarrollando Aristóteles. De otra forma, pero va a seguir tocando los mismos temas. ¿Por qué critica la teoría de las ideas? Por esto, mira. Para Aristóteles sí podemos hablar de esencias, pero las esencias no están fuera de este mundo, como dice Platón, sino que están en este mundo. Entonces, si yo hablo de la taza, por ejemplo, Aristóteles diría, la taza tiene su esencia en la taza. En la misma taza está la esencia. Es decir, la esencia no está separada del objeto, no está separada de la cosa, no está en otro plano, no. La esencia está en la misma taza.
Repito, la esencia existe, pero está acá. Ahora, mira, por eso dice Aristóteles, es absurdo duplicar los mundos. Es absurdo duplicar. Es decir, esto que hace Platón de decir hay dos mundos, eso es lo que critica Aristóteles. Aristóteles va a decir hay un mundo. El mundo, esto que llama mundo físico, sensible, aparente, Platón, este es el mundo. Y si nosotros queremos entender las esencias, es cierto, tenemos que usar nuestra razón. Como seres racionales, podemos darnos cuenta de que esto no es un plato, esto no es un jarrón, ¿correcto? Yo puedo tener un jarrón del mismo material, un plato del mismo material, pero no es un jarrón ni es un plato. ¿Y cómo me doy cuenta? En este caso muy fácil, por su forma. En el caso de los objetos, es fácil. La forma es la que me indica qué es lo que distingue la esencia, una taza de un plato o una taza de un jarrón. Entonces, va a plantear su propia teoría ontológica. Su teoría ontológica, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce la teoría ontológica de Aristóteles? Como teoría de la sustancia. O también le llaman hilemorfismo. ¿Por qué? Apunta. Hile, ahí lo voy a poner en el chat. Hile significa materia, ¿correcto? Y morfismo viene de morfé, que significa forma. Es decir, la teoría de la materia-forma. Así, literalmente. Teoría, materia, forma. La taza está hecha de materia. La materia es lo que tú puedes tocar, ver, percibir, ¿correcto? Con tus sentidos en general. Eso es la materia, lo perceptible. Y la forma, ¿ya? Es la esencia, que en el caso de los objetos también te ayudan los sentidos a percibir la esencia, el diseño en este caso, ¿correcto? Pero que no se limita a lo sensorial. ¿Por qué? Porque si fuera solamente algo netamente sensorial, entonces tú pensarías que todas las tazas tienen que tener exactamente la misma forma y todas las tazas no tienen exactamente la misma forma. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que a pesar de que no son idénticas, no tienen el mismo color, etcétera, son tazas? Porque tu razón te dice que son tazas. Entonces, la razón también cumple un papel importante para Aristóteles, pero eso no significa que las esencias no pertenezcan a este mundo material, ¿sentido? O que no estén dentro de este mundo material, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es una sustancia? Ojo, una sustancia es cualquier cuerpo, cualquier cosa que existe. Todo. Por ejemplo, yo soy una sustancia. Tú también eres una sustancia. Una sustancia diferente de mí, porque no somos idénticos, ¿correcto? Incluso si fuéramos gemelos idénticos, ¿seríamos la misma sustancia? No, porque son dos cuerpos distintos. Esto es una sustancia, esto es una sustancia, esto es una sustancia. Cada cosa que existe individualmente es una sustancia, ¿correcto? ¿Y qué es una sustancia? Un compuesto de materia, que es lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes percibir, ¿correcto? Materia y forma. Forma es la esencia. En este caso, la forma, el diseño me ayuda a conocer la esencia, la forma, pero hay otros individuos, digamos, otras sustancias donde la esencia no es perceptible. Por ejemplo, el hombre. El hombre es materia, cuerpo, ¿correcto? Yo tengo un cuerpo, tú tienes un cuerpo. Pero ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Su forma? ¿Lo que hace que el hombre sea un hombre es su figura? No, porque yo puedo tener un robot, la figura humana, y no es un hombre, no es un ser humano. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de otros que pueden tener una figura similar? Nuestra racionalidad. La esencia del hombre es la razón. Y la razón, la esencia del hombre, no la percibe sensorialmente. Por eso te digo, el término forma no lo tomes de manera tan literal, porque si no te puede confundir. Forma es esencia. La esencia de las cosas, de alguna forma sí podemos entenderlas a través de los sentidos porque tiene que ver con su diseño. Pero en el caso del ser humano, no, porque lo que nos hace humanos es nuestra razón y la razón no se percibe con los sentidos. ¿Correcto? A ver. mm, ¿Hasta ahí todo claro, chicos?
Y tenemos por último, ¿ya? Keren dice, profesor, entonces sustancia, materia es lo que puedo tocar y la forma... Ah, no, sustancia, repito, sustancia es cada cosa particular. Esto es una sustancia. Yo soy una sustancia. Tú eres una sustancia. Cada cuerpo particular es una sustancia. En otras palabras, el mundo, el universo, es todo el conjunto de sustancias que existen. ¿Correcto? Cada uno es una sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Un compuesto de materia. Materia es lo que está hecho. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo, mis tejidos, mi piel, todo lo que tú puedes ver, percibir, es mi materia. Y mi forma, mi esencia, no es mi figura, porque forma significa esencia. Y en el caso del hombre, lo que distingue al ser humano de otros seres es su razón. La esencia del hombre, la forma del hombre, es su razón. Cuerpo y alma racional. Cuerpo, materia, alma racional, forma, en el caso del hombre, ¿correcto? Obviamente eso varía. En el caso de una silla, mira, acá justamente vamos a repasar eso. En el caso de una silla, hay cuatro causas de la silla, intrínsecas, teoría de la sustancia, fíjate acá, teoría de la sustancia, facilito, mira, es rápido. Materia, madera, ¿de qué está hecha la silla? De madera, eso es su causa material, ¿sí o no? ¿De qué está hecha? Forma. ¿Qué es lo que hace que tú distingas una silla de una mesa? Tú puedes tener una mesa de madera y una silla de madera, pero ¿son iguales? No. ¿Cómo te das cuenta que no son iguales? Porque su diseño es distinto, ¿correcto? La silla tiene una forma, un diseño determinado y la mesa tiene otro diseño. A pesar de que están hechas de la misma materia, tú las distingues por su diseño, su forma, su esencia, su patrón, ¿correcto? Y hay dos causas adicionales. Este es el ilemorfismo, materia-forma, ¿sí o no? Pero hay otras dos. Eficiente. ¿Quién ha hecho la silla? Si no hubiera alguien que hubiera hecho esa silla, ¿existiría esa silla? No. Entonces tiene que haber alguien que lo hizo. Causa eficiente. ¿Quién la hizo? Un carpintero. Esa es su causa eficiente. Sin ese carpintero, la silla no existiría. Por eso se llama teoría de cuatro causas. Las cuatro causas por las cuales esa silla existe. Tiene que haber madera, causa material, tiene que tener un diseño que la haga ser de una silla, causa formal, tiene que haber alguien que la haya hecho, que haya transformado la madera en silla, causa eficiente, carpintero. Y también tiene que haber un propósito para la silla, porque si no tuviera ningún propósito, o sea, si no sirviera para nada, ¿para qué serían sillas? No tendría sentido. Entonces, la silla existe porque cumple una función, ha sido hecha para algo. Su propósito es que alguien se siente. Causa final. Causa, fíjate, final, el propósito. ¿Correcto? Bien, chicos. Bueno, no ha habido tiempo para resolver preguntas. Hemos estado bastante densos esta primera semana porque son varios temas. Sí, yo los voy a compartir, no se preocupen. El material de teoría siempre lo comparto. ¿Ya? Eh, Samantha, acerca de la existencia del mundo. Ya, no te preocupes, Samantha. Hazme recordar la próxima semana y les explico un poco de eso. Les dicto las claves. Les dicto las claves. Apunten, apunten. Uno dado, dos dado. Apunten, apunten. Uno dado, dos dado, tres barco, cuatro avión, cinco avión, seis barco, siete barco, ocho barco, nueve barco. ¿Ya? Desde el 6 hasta la 9 es barco, 10 avión, 11 barco, 12 avión, 13 barco, 14 avión, 15 elefante, 16 barco, 17 avión, 18 dado, 19 avión y 20 casa. ¿Ya? Igual ustedes ya saben, si tienen dudas sobre las claves, la próxima semana me pueden decir, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, algo que no hayan revisado, traten de revisar siempre las claves, confirmar, ¿ya?
Si no les alcanza para hacer las 20 preguntas, no te dejes ganar por la flojera, aunque sea trata de responder unas 5 o 6. La 10 es la A. La 10 es la A. Gracias. Justo ahí Tamaya ha compartido las claves. Gracias, Tamaya. Bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Que tengan una bonita semana. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos.